Ante la grave crisis que estamos sufriendo, creo que deberíamos preguntarnos lo siguiente. ¿Y si el origen de la crisis no es económica, sino moral? ¿Cuál sería la solución? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana en la que vamos a hablar de un tema de radiante actualidad. La crisis que azota al mundo entero parece no tener fin. Las propuestas de los políticos quedan desfasadas antes de que se apliquen y las medidas de los expertos parece que no están dando el fruto deseado. ¿Cuál es el papel, qué es lo que podemos aportar los cristianos ante esta realidad? Cuando en 2007 estallan las hipotecas basura, comienza una crisis económica a escala mundial que continúa en la actualidad. En ese momento, multitud de entidades bancarias colapsan. Algunas entran en bancarrota, otras requieren del esfuerzo de su Estado para salir adelante. Entre las causas figura el concentrar un elevado nivel de riesgo en el sector de la construcción, aparte de no respetar otras reglas bancarias básicas. Ha habido cierta relajación de reglas relativamente básicas, que son las de no conceder más dinero que el 80% de, en este caso, digamos, un inmueble, o que las cuotas mensuales que tenga que pagar el prestamista no sean por encima del 30% de sus ingresos mensuales. O sea que sí ha habido cierta relajación que ha llevado a una situación donde a muchos bancos les ha puesto una situación bastante precaria. La crisis económica monopoliza desde su origen muchas de las sesiones del Parlamento Europeo. Con su fondo de rescate, ayuda a levantarse a Grecia, Irlanda y Portugal, naciones intervenidas al quebrar su economía. Los Estados miembros no supieron construir un marco regulatorio apropiado para un sistema financiero cuya solvencia, al inicio de la crisis, defendieron a ultranza. También es cierto que muchos gobiernos europeos no han respetado las reglas de juego de la convergencia europea. Se han endeudado muchísimo más de lo que tenían que haberlo hecho. Otros gobiernos, lamentablemente, han ocultado datos y eso ha mermado la confianza de los inversores internacionales. Otros han tomado una postura que ha sido demasiado optimista y por lo tanto han retrasado lo que podrían ser las medidas que se podrían haber tomado para responder a la crisis. En los últimos años y ante la falta de recursos, los países rescatados y otros como Italia y España realizan recortes para cuadrar su presupuesto. Este ajuste produce la reducción del personal público y de los servicios sociales, entre otras partidas. Aquellos en situación más precaria ven agudizada su situación en todo el mundo y aumenta la brecha entre ricos y pobres. Hoy en día, pues los coches de lujo se siguen vendiendo, las casas de lujo se siguen vendiendo. O sea, quiero decir que por la parte de arriba no está la problemática, incluso pueden ir creciendo en capitales, mientras que la parte de abajo, la parte pobre, puede haber cada vez una separación más grande. Entonces, en este sentido, la Biblia también es muy dura, ¿no? Y a veces grita, dice, ¡ay de los que acumulan casa a casa y heredad a heredad hasta ocuparlo todo, ¿no? Habitaréis vosotros solos en toda la tierra. Entonces, realmente hay una crítica bíblica grande hacia estos sectores que se enriquecen grandemente y como contrapartida se produce la pobreza de grandes sectores de la población, o sea que esa es una cuestión bíblica también muy importante. Los centros comerciales, en otro tiempo abarrotados de gente, ahora notan un descenso del consumo. Ante la inestabilidad laboral, muchos hogares deciden cultivar el ahorro. Alrededor de 300 familias cada día pierden su piso al no disponer de dinero para pagar la hipoteca. Ya que no podemos trabajar a menudo en el plano de las circunstancias que nos rodean, pues considerar un poquito más lo que somos nosotros mismos, ¿no?, dentro, y plantearnos un enfoque hacia la vida y hacia nosotros mismos, pues que dependa menos de este plano material, que tiene un poder fascinador en tantas personas, pero que no es capaz de dar respuesta a necesidades muy básicas de cada uno de nosotros.
Ante este panorama, multitud de cristianos ven su germen en la avaricia. Así, defienden principios bíblicos como la necesidad de un equilibrio entre el tener y el ser, no poner el corazón en tesoros terrenales o la afirmación de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Reivindican no tanto la pobreza, sino un desapego de lo material para poder apreciar y cultivar planos humanos y espirituales. Todo eso, que son elementos de ayuda para la vida social, para la relación entre nosotros y desde luego para nuestro trato con lo económico, es valioso en sí mismo como enseñanza, pero desde luego será relevante en la medida que como cristianos en nuestro entorno vean que efectivamente nos movemos con criterios diferentes. Y eso que al final se traduce en provecho para nuestra propia vida, para nuestra economía doméstica, que nos da una actitud diferente, yo creo que mucho más positiva, me parece que es también el elemento de aporte más valioso que podemos compartir con los que nos rodean. El 30 de diciembre pasado, el nuevo Ejecutivo español aprueba un ajuste de 15.000 millones de euros. En los próximos meses, prevé otro de 21.000 millones para reducir el déficit al 4,4% del Producto Interior Bruto, si la Unión Europea no afloja sus exigencias. Muchas ONG pierden así sus subvenciones, situación que en caso de no llevarles al cierre, sí lastra su actividad. Lo mejor es trabajar de forma que no se dependa directamente de las subvenciones, o sea, cómo generar fondos propios, y también en otros casos, como hace Misión Evangélica Urbana, es intentar concienciar a los creyentes que están en una situación, digamos, normal económicamente, y a las iglesias para que participen, donen, ayuden a las ONGs evangélicas para que puedan salir adelante con sus programas sociales de ayuda al prójimo, que en el fondo es un cumplimiento del Evangelio y del mandato de Jesús, que considera el amor al prójimo en semejanza al amor a Dios. El sector de la construcción en España acumula caídas productivas desde 2007. Ese año, la burbuja inmobiliaria explota y el milagro español termina. Los ingresos del turismo también se resienten y la carencia de otras vías clave de desarrollo amplifica el efecto de la crisis sobre la economía del país. Creo que también se puede luchar contra el despilfarro, contra la corrupción y contra esa tolerancia a la corrupción que parece que ha permeado a la sociedad. Parece que ya no reaccionamos a lo que son todos estos casos de corrupción que merman la confianza del trabajador, merma la confianza del ciudadano, merma la confianza del inversor internacional. Y eso es un tema que yo creo que se debería de abordar con cierta rigurosidad. En mayo de 2011, previo a las elecciones autonómicas y locales, España conoce el movimiento 15M. Surge así, alimentado por la crisis, una muestra de malestar popular ante la clase política y el sistema económico. Una denuncia que, por estas vías y por otras propias, involucra hoy en día a diversos cristianos. Los profetas usaron mucho la denuncia, sería denunciar aquellas situaciones injustas que hacen que se conformen estructuras de poder o económicas también injustas, que marginan y hacen que muchas personas caigan en situaciones de pobreza. Patronal, sindicatos y gobierno participan en la futura reforma laboral. Después, para que España salga adelante, habrá que dar otros pasos, realizar cambios en el sistema financiero, potenciar las pymes o que las administraciones públicas salden su deuda de 14.000 millones con los proveedores. En Europa, con el empuje de Merkel y Sarkozy, se avanza en la unión fiscal para capear la crisis. Tenemos a nivel internacional problema de deuda soberana, lo estamos viendo, no solamente la española, pero otros países también. Tenemos problemas de crecimiento mundial, ralentización del mismo. Tenemos problemas con Alemania también, que es el motor europeo, y si Alemania tira, España va detrás. Pero creo recordar, no tengo los datos en la cabeza, pero el último trimestre del año pasado entraron en recesión, con lo cual ahí hay un problema. Y España depende, evidentemente, del resto del mundo. El siglo XXI presencia el despegue económico de nuevas potencias como China, Rusia, Brasil y la India.
acumulan en torno al 45% de la población mundial y reclaman parte de un pastel, hasta ahora coto privado de Occidente. Sus productos cuestan más baratos y los países desarrollados no pueden competir. Así, las grandes empresas trasladan su producción a países del tercer mundo. No soy político, no puedo pretender dar la solución, pero sí es cierto que si perdemos competitividad tendremos que reaccionar, y yo creo que esa reacción que debemos llevar a cabo no va a ser algo que nos lleve inmediatamente a un nivel de vida superior. Más bien yo creo que tenemos que de alguna manera bajar el nivel de vida. Lamentablemente siempre los más débiles son los que sufren, y ahí los políticos creo que tienen que tomar las medidas para que eso no sea el caso. Hay que tomar medidas compasivas también con el grueso de la sociedad. Hoy España ronda los 5.300.000 parados y más de 1,5 millones de hogares posee a todos sus miembros activos en paro. Las personas que pierden el paro no tendrán acceso al subsidio de 426 euros y tampoco acogerá a más jóvenes la ayuda al alquiler de 210 euros. En este contexto, los cristianos encuentran su esperanza en Jesucristo. En Cristo Jesús puede encontrar un fundamento para su vida que le permita enfrentar la vida con mucha más solidez, con una actitud mucho más confiada, con un ánimo mucho más decidido. Y eso sí que no son solo palabras, eso es evidencia en tantos y tantos cristianos que en medio de estas dificultades y otras han experimentado esta realidad que es del Evangelio, que es para todos y que Dios quiere hacer real en la vida de todas las personas. Cada día, España y Europa experimentan el aumento de la pobreza entre sus habitantes en un clima de inquietud ante el futuro próximo. Así, la clase política lucha por deshacerse de una crisis que comenzó hace ya 5 años, mientras los cristianos reclaman un cambio de valores para frenar la que es para muchos la crisis de la avaricia. Como hemos visto, detrás de esta grave crisis económica que estamos sufriendo, hay valores morales que no se están respetando. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿Qué podemos aportar desde nuestra fe a esta situación? Pues sinceramente yo creo que podemos aportar mucho. Estoy convencido que uno de los factores determinantes de la crisis es la avaricia, y como cristianos estamos llamados a la generosidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y esto ha causado muchísimos sinsabores. Si la raíz de todos los males es el amor al dinero, la solución está en rechazar la codicia. Pero claro, eso no es tan fácil. ¿Cómo aplicamos este principio a los brokers que manejan los grandes fondos de inversión y a las grandes fortunas? Es difícil, pero no imposible. Hay que ir paso a paso y persona a persona. Yo no puedo cambiar todos los problemas del mundo en un instante, pero si cambio a una persona, ya he dado un paso importante, pues no olvidemos que somos lo que somos y sufrimos lo que sufrimos porque hay personas que toman decisiones que nos afectan. Además, el anuncio de los valores del reino, la denuncia de la inmoralidad y de la injusticia que alimenta esta crisis son también nuestra responsabilidad. Al hacerlo, sembramos ideas, principios y valores que darán su fruto a su debido tiempo. Por lo tanto, los cristianos tenemos un papel clave frente a la crisis, pero sobre todo no olvidemos que además en medio de esta crisis somos agentes de esperanza para aquellos que sufren. Tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV para el tema de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿llevará la crisis a la gente a buscar más a Dios? ¿Qué piensas, sí o no? Respóndenos y déjanos tus comentarios, tus respuestas en el Facebook de Buenas Noticias TV. Tenemos que marcharnos, pero antes queremos animarte a leer la Biblia y si no lo tienes todavía, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos para promover la lectura. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. La semana que viene trataremos una de las afirmaciones de Jesús cuando Él dijo: yo soy el camino. ¿Es cierto que Jesús es el único camino al cielo? Pues de eso hablaremos la semana que viene. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.